queremos darles una cálida bienvenida a esta sesión sobre cómo hablar con nuestros hijos adolescentes, hijos e hijas adolescentes, temas de sexualidad. Les agradecemos muchísimo su presencia, su participación. Nos dice del compromiso que tienen con sus hijos, de, del interés que tienen por cada vez siempre seguir mejorando nuestras habilidades, nuestra comprensión como mamás, como papás, para apoyarles. Y queremos decirles que este es un espacio de aprendizaje. Todas las sesiones, todas las actividades que organiza PEP son espacios de aprendizaje para todas las personas, incluyendo para los que estamos facilitando o exponiendo. Es un espacio de reflexión también, es un espacio de apoyo mutuo sobre cómo podemos fortalecer la relación con nuestros hijos adolescentes en relación al tema de la sexualidad. Así que, al ser un espacio de aprendizaje y de reflexión, también queremos que sea un espacio seguro, donde no hay juicios, no hay críticas, todas las preguntas, todas las opiniones, experiencias son respetadas y les invitamos a tener a esa apertura. Vamos a comenzar con una presentación, vamos a hacer algunos ejercicios en el chat y luego vamos al final, para la parte segunda de la sesión, vamos a tener más oportunidad para hacer preguntas, compartir experiencias y aprender, y seguir aprendiendo. Entonces, hablando de ejercicios, queremos iniciar con una breve práctica de atención plena, una práctica de respiración y de presencia que nos ayude a centrarnos. Son las 7 de la noche, seguro que ha sido un día de trabajo, de obligaciones, de mandados, de tareas. Así que démonos un momentito para hacer una pausa que nos ayude a centrarnos, que nos ayude a reducir también las distracciones que podamos tener del día o en este momento y que nos ayude a conectarnos con esa intención que traemos a esta sesión. Y para eso les quiero invitar a tener una postura cómoda, donde estén sentados, donde estén sentadas, o si están de pie, que estén en una postura cómoda, estable. Les invito a cerrar por un momento los ojos o a bajar la mirada. Si no les gusta cerrar los ojos en actividades como estas, pueden simplemente bajar la mirada para evitar la distracción de lo que tenemos enfrente. Relajamos un poco los hombros si podemos, soltamos las tensiones y ponemos atención a nuestra respiración. Vamos a tomar una respiración profunda y pausada, sintiendo cómo entra el aire cuando inhalamos y cómo el aire se libera naturalmente cuando exhalamos. Y al hacerlo, tratamos de soltar pensamientos, preocupaciones, y con cada inhalación traemos una sensación de calma. Con cada exhalación sentimos una sensación de liberación que estamos soltando y también de apertura, sintiendo la inhalación y sintiendo la exhalación. Y siempre, ya sea con los ojos cerrados o con la mirada hacia abajo, vamos a visualizar, o decir, vamos a ver con la mente a nuestros hijos. Vamos a ver a nuestros hijos, a nuestras hijas, sobre todo a los que ya están preadolescentes o adolescentes, y vamos a visualizarlos en un momento de calma, un momento de alegría. Vamos a tratar de apreciar las cualidades de nuestros hijos, sus fortalezas, lo que nos hace reír, lo que nos inspira de nuestros hijos, sus cualidades que ahí están, que a veces no les ponemos atención y sentimos esa conexión con ellos y con ellas. Creamos esa intención de conectarnos con ellos y con ellas. Les mandamos un mensaje de amor, un mensaje de que estamos aquí en esta sesión porque queremos su bienestar y porque como papás y mamás podemos siempre seguir aprendiendo. Y dedicamos esta sesión a ellos y a ellas. Les abrazamos en nuestra mente y regresamos a este espacio virtual, a esta sala de Zoom. Podemos abrir nuestros ojos si estaban cerrados. Y vamos a continuación, vamos ejercicio tras ejercicio, vamos a hacer 2 ejercicios, vamos a comenzar con 2 ejercicios simples, pero quizás reveladores. Vamos a utilizar el chat de Zoom para estos 2 ejercicios. Si no quieren compartir en el chat, está bien, ¿verdad? Solo pueden pensar en las preguntas, pero si pudieran compartir su respuesta en el chat, sería magnífico. Aunque no hay respuestas,
Las respuestas de ustedes no van a ser correctas o incorrectas. Lo importante es compartir, comenzar a reflexionar. Solo queremos mirar con honestidad desde dónde partimos para esta sesión. Y la pregunta que tenemos para ustedes es la siguiente. Vamos a ver si la pongo, si la pongo si comparto pantalla. Vamos a preguntarles, ¿qué tan estricta o estricto, qué tan flexible, qué tan estricta o flexible eres con respecto a la libertad que le das o que le quisieras dar a tus hijos e hijas adolescentes sobre temas de sexualidad? Ahí me faltó la palabra adolescentes. Estamos hablando de los hijos adolescentes. ¿Qué tan estricta o flexible eres con respecto a la libertad que le das o le quisieras dar a tus hijos e hijas sobre temas de sexualidad? Entonces, quiero que escriban en el chat, vean si lo desean, ¿verdad? Quienes quieran hacerlo, quienes quieran participar, uno de estos cuatro números o ponen la frase completa. Si ustedes se sienten que son como mamás y papás eh, o que quieren ser muy estrictos en temas de sexualidad, entonces ponen el número uno o ponen la palabra muy estricta, muy estricto. Si más o menos consideran que están como término medio, pues medio estricto y medio flexible, entonces ponen el número dos. Lo pueden ir poniendo en el chat. Si ustedes se sienten que su estilo de crianza en temas de sexualidad es muy flexible, entonces ponen el número 3 o ponen la frase muy flexible. Y si no están seguras, no están seguros, quizás esta sesión podría ayudarles a ustedes tomar su decisión, ¿verdad? De qué tan estrictos o flexibles quieren ser con sus hijos, o quizás sus hijos son preadolescentes y todavía no han entrado no ha habido todavía un despertar de su sexualidad y todavía no están con esas preocupaciones. Entonces, ustedes pueden poner, pues no estoy segura, ¿verdad? Todavía. Entonces pueden, si tienen alguna pregunta, pongan en el chat también, pongan en el chat sus preguntas y ya estamos viendo algunas respuestas. También si tienen alguna pregunta, pueden ponerla en el chat. Entonces tenemos muy flexible, tenemos otra mamá que nos dice el número 2, que es medio flexible, medio estricta. Otra también puso el 2, otra mamá puso muy flexible, otra puso medio. Otra mamá nos dice que cree que es la número 2, otra mamá nos dice que no está segura, otra también nos dice que no está segura, la número 2, que es medio triste. La pregunta que nos hacen es que si nos referimos a la apertura a hablar con ellos o a las conductas que toleramos. Es con respecto a las conductas que toleramos, ¿sí? ¿Qué tan flexibles nos sentimos con respecto a las conductas? No solamente a hablar, sino también a las conductas. No estoy segura. Miren qué interesante, ¿no? Tenemos una variedad. Tenemos una variedad en las respuestas y, y eso es muy valioso, ver que hay diferentes posturas, porque eso nos ayuda a entender que cada familia es distinta, ¿sí? Cada familia es distinta y lo importante no es si eres muy estricta, muy estricto o si eres muy flexible, sino cómo te comunicas, cómo tu estilo parental, tu estilo de crianza en temas de sexualidad, cómo lo comunicas, cómo te relacionas en tu estilo con tus hijos, si ellos pueden confiar en ti y si tus mensajes llegan a tus hijos con claridad y con respeto, ¿sí? Aquí no estamos para decirles cuál debe ser su estilo de crianza, qué tan estrictas o qué flexibles. Eso lo deciden ustedes. Aquí estamos para compartir ideas sobre cómo podemos comunicar nuestros valores y nuestro estilo de una manera que realmente apoya a nuestros hijos. Y estar conscientes de algunos desafíos que podemos tener. Por ejemplo, entre más estrictos somos, es posible que sea más difícil que nuestros hijos eh, sigan nuestros límites, ¿verdad? Entre más restringidos son nuestros límites, hay un desafío mayor que tenemos. Solo es estar consciente de eso, ¿sí? Ahora, también pensemos qué influye en que seamos más estrictos o más flexibles, ¿sí? Preguntémonos, tal vez, qué de nuestras experiencias de vida nos han hecho decir que somos muy estrictos en los temas de sexualidad, que no tenemos mucha tolerancia en cuanto a los comportamientos que pueden tener, que no queremos dar tanta libertad. Preguntémonos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué hay en nuestra experiencia de vida? ¿O cuáles son nuestras creencias que influyen en la posición que tenemos? ¿Sí? Solo para una mayor autoconciencia sobre esto. Por ejemplo, si vemos la sexualidad sobre todo como algo peligroso, como algo lleno de riesgos,
Es comprensible que queramos ser muy estrictos porque queremos proteger a nuestros hijos de algo que consideramos peligroso, ¿sí? Pero si también reconocemos que la sexualidad puede ser una parte positiva, una parte natural, una parte sana del desarrollo de nuestros hijos, es más probable que también pues seamos un poco más flexibles y que nos abramos a darles más libertad, acompañándolos siempre de una guía y de una confianza. Entonces, ese es una primera espacio de reflexión que queríamos compartir. Pensamos que la sexualidad adolescente tiene un poco de ambas realidades, ¿no? Hay riesgos y también hay algo positivo y hay beneficios, ¿sí? Con esto voy a pasar a al segundo ejercicio, ¿verdad? Vamos pensando, vamos reflexionando y en la segunda mitad de la sesión vamos a poder conversar sobre esto. Entonces vamos a una segunda pregunta de reflexión. Dice esta segunda pregunta, pensando en la relación que tienes con tus adolescentes sobre temas de sexualidad, escribe en el chat y aquí vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Qué cosas tú puedes controlar totalmente en relación con tus hijos y la sexualidad? ¿Qué cosas puedes controlar? Después vamos a responder en el chat qué cosas puedes influir, pero que no puedes controlar. Y por último, vamos a responder en el chat cosas que no puedes controlar, que del todo no puedes controlar. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar con la primera. Voy a ponerla en el chat la pregunta para que no se nos olvide. La primera pregunta es, ¿qué cosas puedes controlar totalmente en este tema de la sexualidad, de tu relación en la sexualidad, tus conversaciones con ellos y ellas, tu nivel de tolerancia? ¿Qué cosas puedes controlar totalmente? Ahí lo puse en el chat la pregunta. Entonces, les invito, si quieren, ¿verdad?, a responder en el chat. Bueno, lo que yo puedo controlar es tal y tal cosa en la relación con mis hijos, en mis conversaciones con ellos sobre estos temas. Esta es una pregunta abierta, así que ustedes ponen ahí una frase, una oración o una palabra. Y si no quieren escribirlo, está bien, también pueden ustedes pensar, bueno, ¿qué puedo yo controlar en la relación con mis hijos sobre sexualidad? Mientras la piensan, ya voy copiando y voy a pegar la segunda pregunta en el chat. Voy a ponerla en el chat. La segunda pregunta es, ¿qué cosas yo, como mamá, como papá, puedo influir en cuanto a la relación con mis hijos sobre sexualidad, pero que no puedo controlar? Fíjense bien, quizás sea bueno hacer la explicación de la diferencia cuando hablamos controlar versus influir. Em, Controlar es, voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con sexualidad, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo personal. Yo me cuido mucho en el asunto de prevenir la presión, la hipertensión, la presión arterial alta. Entonces, y a mí me encantan los frijoles. Entonces, yo controlo cómo consumo los frijoles, porque yo los cocino, yo sé cuánto le pongo de sal, yo sé cómo los preparo, ¿sí? Y de esa manera yo controlo mi consumo de frijoles completamente aquí en mi casa. Pero si yo voy a un restaurante donde sirven frijoles, yo no controlo lo que me van a servir, cómo van a hacer eso, cuánto le pusieron de sal, qué otros ingredientes le pusieron. Yo puedo influir y le puedo decir al mesero o a la persona que me atiende, mire, por favor, quiero los frijoles de esta manera, pero no puedo controlarlo, ¿sí? Solo para hacer una diferencia entre qué podemos controlar y qué podemos influir. Me dedico a platicar con ellos. Eso puede controlar. Otra mamá nos dice, puedo controlar conversaciones abiertas, estar disponible si mi hijo tiene preguntas. Y también esta mamá nos responde a a la segunda. ¿verdad? Dice, no puedo controlar las decisiones de mis hijos. Puedo poner reglas, por ejemplo, que en casa no pueden tener relaciones, que nuestra familia no apoya el aborto, que es mejor prevenir. Otra mamá nos dice, yo puedo controlar teniendo una conversación y la comunicación con mis hijos. Y otra mamá nos dice, la conversación con ellos, entender sus puntos de vista, hablar hasta donde ellos quieran hablar o saber cómo explicarles sin muchos datos específicos. Muchas gracias por todas esas respuestas. Estamos entonces haciendo esta reflexión de qué áreas podemos controlar en la relación con nuestros hijos y qué no podemos controlar con ellos, ¿cierto? Hay algunas cosas que podemos controlar y básicamente lo que podemos controlar leyendo las respuestas de ustedes y también lo que Gabriela compartió
Y también tenemos una última. Puedo influir, dice una mamá, puedo influir, pero no controlar sus decisiones y sus acciones. Puedo darles mis puntos de vista porque es bueno esperar cómo cuidarse, pero no puedo estar 24 horas con ellos para evitarlo. Muchísimas gracias. Justamente eso es lo que queríamos compartir, ¿verdad? Reconocer la diferencia entre lo que podemos controlar, que al final del día resulta que lo que podemos controlar solamente es nuestro comportamiento, y lo que no podemos controlar, pero que sí podemos influir, ¿sí? Cosas que podemos controlar solamente es a ti mismo, a mí misma, cómo yo hablo, con qué actitud yo entro en una conversación con mis hijos, con qué tono les hablo, ¿sí? Todo eso yo lo puedo controlar. Cosas que no puedo controlar, que solo puedo influir, pero no controlar, son las decisiones de mis hijos, ¿sí? Su manera de vestir, lo que comparten conmigo, lo que ven en TikTok, lo que piensan de sí mismos. Eso yo puedo influir bastante, dependiendo de la calidad de la relación que tengo con mis hijos, pero no puedo controlar, tal como decían muchas mamás en el chat, ¿verdad? Y hay otras cosas que no puedo controlar, pero del todo, ni siquiera puedo influir, ¿sí? Las cosas que pasan fuera de casa, su exposición a las redes sociales, lo que sale en las redes sociales, lo que hacen los amigos de mis hijos, sus amistades. Ahí todavía el nivel de influencia es mucho más limitado, ¿ya? Dice una mamá aquí de último, puedo controlar un poco la información, pero no puedo controlar sus decisiones. Sí, al final de cuentas, ese es el asunto. No puedo controlar la decisión de mis hijos. Puedo influir, ¿sí? Excelentes reflexiones, importante tenerlo muy presente. Por eso, con mayor razón, la importancia de cómo mejoramos la calidad de nuestras conversaciones para poder influir en nuestros hijos. ¿Sí? ¿Sí? Em, Muy bien, ahora vamos a pasar a otro punto de reflexión. Vamos a hablar de nuestros miedos como padres y madres y la realidad, nuestros miedos y la realidad en relación a estos temas de la sexualidad, ¿verdad? Entonces, la pregunta que muchas madres y padres nos hacemos en algún momento cuando ya nuestros hijos pasan la pubertad, ya comienza, comienzan a expresar sus necesidades sexuales a un nivel ya como adolescentes, porque también los niños tienen necesidades sexuales y las niñas, pero claro, ya cuando son adolescentes, ya cuando pasan la pubertad, ya estamos hablando de una intensificación de las necesidades sexuales y de todo lo que sabemos a nivel de sus características del desarrollo físico, sexual de nuestros hijos. Entonces, una de las preguntas que nos podemos hacer es, ¿estará mi hijo ya teniendo relaciones sexuales? ¿Sí? Es una pregunta que podríamos hacernos quizás. Y así como cuando estuvimos reflexionando, quienes participaron con nosotros en el tema de drogas y alcohol, con la sexualidad también tenemos miedos, también tenemos preocupaciones, ¿sí? Miedos que muchas veces no lo decimos en voz alta, pero lo sentimos. Entonces, queremos que escriban ustedes en el chat qué miedos o qué preocupaciones ustedes tienen, ¿sí? ¿Qué cosa, dicho de otra manera, vamos a poner la pregunta de otra manera en el chat. Vamos a ponerla en el chat. ¿Qué cosas no quieres que le pase a tu hijo o hija en asuntos de la sexualidad? Por ejemplo, una mamá que ya nos respondió que tiene miedo a que del internet reciba información equivocada. Gracias por compartirnos esa preocupación, ¿verdad? ¿Qué otras preocupaciones tienen? ¿Qué preocupaciones tienen? ¿Qué cosas no quieren ustedes que les pasen a sus hijos, a sus hijas en temas de sexualidad? Embarazos tempranos, nos dice aquí otra mamá, y enfermedades de transmisión sexual. Gracias por expresarlo. Y es muy importante que expresemos nuestras preocupaciones, ¿no? Así, sobre todo en un ambiente seguro, aquí entre mamás, entre padres, donde no nos vamos a juzgar, no nos vamos a criticar,
donde nos vamos a apoyar. Y el solo hecho de expresarlos ya nos da como más poder, nos empodera, ¿sí? Nos dice otra mamá, abusos, que sean expuestos a abusos, embarazos, a que sean mal informados, a que se dejen influir, traumas, traumas o experiencias donde exista abuso de poder. ¿Alguna otra mamá, otra participante que quiera expresar un miedo, una preocupación? Y estoy seguro que los que no hemos escrito algo, al leer esto, nos conectamos, ¿verdad? Nos identificamos con lo que nos están diciendo. Entonces, miedos. Aquí estoy poniendo una diapositiva donde creo que ya ustedes ya todos lo respondieron. Miedo a que nuestros hijos o hijas se enfrenten a un embarazo no planificado. En el caso de las hijas, que queden embarazadas. En el caso de los hijos, que embaracen a una chica. ¿Sí? Miedo a que se contagien de algo, como decía una mamá de manera más apropiada, ¿no? El miedo a que tengan una infección de transmisión sexual. Miedo a que sufran violencia sexual o abuso o una experiencia de trata de personas, o tráfico, le dicen aquí del español al inglés. Miedo a que sean acusados de haber causado violencia sexual o abuso. Ese es un miedo que poco se expresa, esa preocupación, pero de que nuestros hijos sean acusados de haber generado eso a otra persona, ¿sí? Haberse involucrado en una conducta que tal vez es ilegal, una conducta sexual. Miedo a que la orientación sexual de su hijo o la identidad de su hijo no encaje con lo que esperaban los padres. También de eso podemos también reconocer de esos miedos que tenemos debido muchas veces a nuestros propios prejuicios, ¿sí? Son diferentes tipos de miedos que podemos estar teniendo y preocupaciones. Y la verdad es que la mayoría de estas preocupaciones que tenemos no son irracionales, es decir, están basadas en una realidad que quizás nosotros, cuando fuimos jóvenes, lo vivimos o fuimos testigos, ¿verdad? Conocimos de experiencias a veces muy cercanas en la familia, o fueron experiencias que vivimos directamente, y o cosas que estamos viendo actualmente, ¿no? En las noticias, que escuchamos en la escuela, en nuestra comunidad, etcétera. Y bueno, aquí quiero compartirles rápidamente los resultados de la encuesta sobre comportamiento de riesgo. A propósito de los riesgos que viven los jóvenes, esta es una encuesta que hace el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. La última es del 2023. Y en esta encuesta se pregunta a los estudiantes de secundaria, de high school, sobre muchos comportamientos de riesgo, incluyendo preguntas sobre sexualidad. Entonces, en esta encuesta tenemos que en el año 2023, el 32% de los estudiantes de secundaria, es decir, de high school en los Estados Unidos, informaron haber tenido relaciones sexuales. 32%, dicho en otras palabras, es casi que uno de cada tres estudiantes de high school ya están teniendo relaciones sexuales y lo admitieron en esa encuesta, ¿sí? El 48% no usó condón en su última relación sexual. Les preguntaron a los que estaban teniendo relaciones sexuales cómo se están protegiendo y específicamente si están utilizando, si utilizaron un condón como protección. Y la mitad, 48% es prácticamente la mitad, dijo que no lo usaron. También tenemos otro dato que dice que el 9% de los estudiantes reportaron haber sido físicamente forzados a tener relación sexual en algún momento de sus vidas. Es decir, aquí estamos hablando de estudiantes que han sido víctimas de una violación sexual.
de manera física. Y el 11% reportan haber sido obligados por alguien a realizar actos sexuales no deseados, como que besos o tocamientos durante el año anterior. Sí, son algunos de los datos que explican, que refuerzan, ¿verdad? Nuestras preocupaciones que tenemos, lo que no queremos que pase con nuestros hijos. Sí, tenemos, creo, un comentario. Perdón, ¿no están viendo las diapositivas, las estadísticas? No, estamos viendo algunos miedos o preocupaciones. O, bueno, voy a, no sé qué pasó. Bueno, se los podemos compartir luego, pues, la, la diapositiva. A lo mejor ahora sí. Ahora sí. Sí, bueno, estos son los 4 datos que mencionaba, ¿no? El porcentaje de estudiantes que han tenido relaciones sexuales, la mitad que no han usado condón, el 9% que reportan haber sido físicamente forzados a tener relaciones y el 11% que reportan haber sido obligados a actos sexuales que no querían, como besos o tocamientos. Sí, bien. em, Vamos a continuar entonces. Ese otro miedo, ese que presionen a nuestros hijos, ¿verdad? Porque deciden no tener relaciones sexuales. Es un miedo también, una preocupación muy válida. Todas son válidas, todas nuestras preocupaciones. Ningún miedo, ninguna preocupación podemos minimizarla. Tenemos que ponerle atención, tenemos que hablarlo. A veces la manera como lidiamos con esos miedos es a través del control de los hijos, ¿verdad? Porque los queremos, los amamos. Pero ya sabemos, ya lo reflexionamos, que no podemos controlar la conducta de nuestros hijos, que lo que sí podemos es hablar con nuestros hijos sobre estos temas de sexualidad, de las relaciones sexuales, de sus riesgos, y ojalá también podamos hablar de lo lindo que puede ser la sexualidad en nuestras vidas, ¿sí? Ojalá que tengamos también ese balance de que la sexualidad no sea un tema nada más de cosas malas, sino que también sea un tema de cosas buenas, de cosas positivas, sanas, ¿sí? Entonces, tomando en cuenta todo eso, queremos compartir algunas recomendaciones basadas en los principios de educación a padres que tiene PEP, que pueden ayudarnos a tener estas conversaciones con nuestros hijos, ¿sí? Para influir en ellos, que puedan atender estas preocupaciones y que puedan apoyarlos a que ellos tomen las decisiones mejores para sus vidas en este ámbito, en este tema. Así que vamos a compartir 5 recomendaciones, 5, espero que esta vez se miren el chat, los titulares de estas 5 recomendaciones. Vamos a ponerlas ahorita. Las 5 recomendaciones que vamos a discutir en más detalle son, primero, se miran las 5 recomendaciones. Sí, Sí, que estas conversaciones deben partir del respeto a nuestros hijos, ¿sí? Vamos a conversar con ellos siempre respetando la dignidad de nuestros hijos, incluso aun cuando estemos en desacuerdo en algunas de estas conversaciones y decisiones que ellos tomen. Conectado con eso, vamos a hablar también de cómo podemos hacer para no imponer nuestra autoridad de manera dominadora. O sea, en lugar de imponer reglas, cómo podemos crear acuerdos con nuestros hijos en este ámbito de la sexualidad. Un tercer punto que vamos a hablar es cómo evitar estar dando sermones, ¿verdad? Damos el ejemplo como de sermones en un sentido negativo, aunque los sermones pueden ser muy lindos, no es que dar un sermón sea malo, pero digamos, en cuanto a conversar con los hijos, dar un sermón, es decir, hablar en exceso con los hijos, hablar y hablar nosotros, puede que ellos no nos escuchen, ¿verdad? Que se cierren más bien. Entonces, ¿cómo podemos mejor, en vez de dar tanto sermón y tanto hablar y hablar, cómo podemos preguntar a nuestros hijos para crear una conversación y cómo podemos escucharles? Un cuarto punto que queremos hablar es cuando algo no te gusta de ellos y de ellas en tema de sexualidad, cuando algo te preocupa, y ya hemos hablado de muchos temores que tenemos y preocupaciones, ¿cómo podemos plantearlo en vez de acusarlo, en vez de avergonzarles? Y cómo podemos utilizar la técnica de hablar en primera persona. Y finalmente, cómo establecer límites en temas de sexualidad desde la firmeza y desde el amor. Son los 5 puntos que vamos a hablar en esta, y ustedes seguramente en la segunda parte van a tener más preguntas, más experiencias que contarnos, más ejemplos de cómo ustedes han podido poner en práctica las buenas recomendaciones de cómo practicar con sus hijos en temas de sexualidad. Entonces, vamos al primer principio sobre la conversación sobre sexualidad que debe partir del respeto a tus hijos, a lo que ellos piensan, sienten o viven. ¿Sí? ¿Cómo sería eso? ¿Cómo podemos planteárselo? Vamos a poner en el chat algo que le podemos decir, ¿verdad? Que muestra respeto a nuestros hijos. Podemos decirle a nuestros hijos en temas de sexualidad, entiendo que quieras ir a la fiesta,
Vamos a suponer, vamos a ser prácticos en estas recomendaciones, ¿verdad? Entiendo que quieras ir a la fiesta con ese grupo de amigos, pero me gustaría que conversemos sobre cómo te vas a cuidar si alguien te propone algo sexual, porque me importa tu seguridad. En este caso, esta mamá o este papá está cargando con el miedo de un abuso, de un irrespeto a su hijo, y entonces invita a su hijo o a su hija a una conversación sobre eso, ¿sí? Una manera, pues, de cómo plantearlo de una manera respetuosa, en vez de interrogar al hijo, ¿y para qué vas a esa fiesta? Y va a llegar esa muchacha que no me gusta, que esa muchacha vaga, va a llegar ese tipo, esos chicos vulgares, en vez de hacer esas preguntas así como juzgadoras, ¿y qué vas a hacer? ¿Y con quién vas a ir? De manera así como interrogatorio, poder abrir una conversación con ellos, ¿verdad? Poder decirle, me gustaría conversar contigo sobre esto porque tengo estas preocupaciones, ¿sí? Es una manera de plantearlo. Otra cosa importante en cuanto al respeto es no minimizar los problemas de nuestros hijos, ¿sí? Por ejemplo, nuestro hijo, nuestra hija expresa que, que se siente triste, se siente dolida porque tenía un amigo especial, una amiga, un novio, si acaso es algo que es permitido en la familia, y ya no anda con ese novio, ya no anda con esa novia. Entonces, a veces nosotros por querer ayudar a nuestros hijos le decimos, eso no es para tanto, no te preocupes, ya pronto se te va a olvidar y ya pronto van a haber otras chicas en tu vida, ¿sí? Entonces, no minimizar las emociones de nuestros hijos, ¿sí? Eso es parte del respeto también. Para ellos el mundo se les cae si hay una decepción amorosa. Para nosotros es simplemente una cosa de chicos, ¿sí? Entonces, es importante conectar con nuestros hijos y ponernos en sus zapatos y respetar sus emociones y cómo ellos sienten las cosas, para que ellos se sientan comprendidos con nosotros, ¿sí? Un segundo punto que hablamos es de no imponer nuestra autoridad de manera dominadora y que en lugar de imponer reglas, crear acuerdos con nuestros hijos. Así que en vez de decirle a nuestro hijo o a nuestra hija, supongamos que nosotros somos una familia pues donde tenemos una posición muy estricta con respecto al noviazgo y que mi hijo a cierta edad todavía no puede tener novio o novia. Entonces, nosotros ese límite lo podemos poner de una manera muy dominadora y autoritaria y podemos decirle, mientras vivas en esta casa, aquí no vas a andar con ningún novio o aquí no vas a andar con ninguna novia, ¿sí? O decirle, eso que está muy mal y punto. Y no quiero escuchar más esta conversación y esta conversación se acaba, ¿sí? Y ahora mismo vamos a hablar de esto, te guste o no te guste. Todo ese tipo de planteamientos son planteamientos que son impositivos, son autoritarios, ¿sí? Y eso no queremos hacerlo con nuestros hijos. Mejor queremos decirle, tengo esta preocupación, yo sé que es un tema difícil y quizás no quieras que lo conversemos ahora, pero yo estoy aquí para cuando lo necesites, para cuando lo podamos conversar. Entonces, esa es una manera como podríamos también hablar de los temas, hablar de nuestras preocupaciones, pero sin imponer, porque al imponer estamos bloqueando la comunicación, estamos cerrando la posibilidad de apoyarles. Un tercer punto que hablamos, no conviene estar dando sermones y estar hablando en exceso. Mejor conviene preguntar y escuchar, porque los hijos tienden a volverse sordos con los sermones, ¿sí? Entonces, en lugar de eso, usemos preguntas abiertas. Eso lo hemos hablado en las sesiones en el curso de 3 sesiones que hacemos sobre sexualidad y sobre alcohol y drogas. Hablamos de usar preguntas abiertas para fomentar la reflexión. Preguntas como, ¿qué piensas cuando te dicen otros jóvenes que ya tienen relaciones sexuales? ¿Cómo te sentirías si estuvieras en una situación de presión con tus amigos? Voy a poner estas preguntas en el chat para que las puedan ver como ejemplos. Estas son preguntas abiertas. ¿Qué piensas cuando te dicen otros jóvenes que ya tienen relaciones sexuales? ¿Cómo te sentirías si estuvieras en una situación de presión con tus amigos? ¿Sí? Son preguntas abiertas porque son preguntas donde ellos tienen que darnos una respuesta más completa, a diferencia de cuando les hacemos una pregunta cerrada, ¿sí? ¿Y los amigos con los que andas ya tienen relaciones? Entonces eso es una pregunta donde el hijo solo va a decir sí o no. En cambio, si le decimos, ¿qué piensas cuando dicen otros jóvenes que ya tienen relaciones sexuales? Es una pregunta abierta que invita a una conversación con nuestros hijos, ¿sí? Y cuando ellos hablen, cuando ellos nos respondan, practiquemos la escucha reflexiva. La escucha reflexiva, como hemos dicho en muchas sesiones de PEP, es cuando nosotros podemos poner toda nuestra atención a nuestros hijos y los vemos a los ojos, asentimos con la cabeza, resumimos lo que nos dicen, ¿sí? Cuando lo que nos dicen, después de que nos responden, nosotros lo decimos con nuestras palabras para que se sientan escuchados. Es muy tentador para los papás, las mamás, decirle a los hijos lo que creemos que deben de hacer, pero nosotros tenemos que actuar con esa sabiduría de saber cuándo vamos a decir las cosas, cuánto vamos a hablar y cuándo y cómo, ¿verdad? Tenemos que estar preparados porque tenemos que saber cuándo nuestros hijos están preparados para recibir lo que vamos a decirles, ¿sí? Por ejemplo, podemos decirle, hijo, hija, sé que estás creciendo, que estás explorando tu identidad, pero para mí es muy importante que hablemos de estos temas. Y yo tengo mis valores, pero yo también quiero escucharte a ti, cómo tú piensas, saber cómo lo estás viviendo, ¿sí? Entonces, siempre uno tiene sus valores y tiene sus expectativas, uno lo puede compartir con sus hijos sin necesidad de imponerlo. Uno le puede decir a su hijo o a su hija, si algún día tienes dudas sobre sexualidad, cuando quieras conversar conmigo o cuando estés en una situación difícil, yo prefiero que vengas a hablar conmigo, aunque, aunque no sepas cómo plantearlo, que lo hables conmigo, a que se lo vayas a preguntar a otro chico, a otra chica. Sí, yo estoy aquí para ayudarte.
a apoyarte a que tomes las mejores decisiones, ¿sí? Y podemos utilizar, esto es con el cuarto punto que hablamos, el hablar en primera persona. Si algo no te gusta de lo que tus hijos hacen, su manera de vestir, los amigos con los que andan, el tipo de atracción de novios, de novias con que se están involucrando o cercanías que tienen, lo que sea en el ámbito sexual, ¿sí? El tipo de audio, de videos que consumen, que tienen contenido sexual, algo que no te guste, usted puede utilizar siempre la técnica de hablar en primera persona. Es decir, en vez de acusar y avergonzarles y decirles, ¿qué estás haciendo? ¿Qué vergüenza? ¿Cómo se te ocurre andar con esa persona o hacer esto? Eso solo lo hacen las niñas fáciles, eso solo lo hacen los hijos que son vulgares, que son corrientes. Yo no quería un hijo así. Cosas así, ¿no? Que podían ser muy de avergonzar a nuestros hijos. Podemos expresar nuestra preocupación utilizando hablar en primera persona, que es decir, cómo yo me siento cuando sucede tal cosa o cuando veo este comportamiento tuyo, por qué me siento así y qué es lo que espero de ti. Por ejemplo, puedo decirle, cuando vi ese mensaje en tu celular, me sentí confundida, me sentí preocupada, porque no sabía si estabas preparada para tener esa conversación con ese chico o con esa chica. Y me gustaría que podamos hablar con confianza de estos temas, sin que sientas que te estoy juzgando o que te voy a regañar o a castigar, sino que hablemos en confianza. ¿Sí? Entonces, esa es la técnica de hablar en primera persona. Vamos a poner este ejemplo también en el chat de cómo podemos utilizar esta, esta técnica que es muy buena porque realmente invita a una conversación con nuestros hijos, ¿verdad? Ahí la estamos poniendo en el chat. Y finalmente, el último punto ya para entrar a un espacio de conversación con todos y todas ustedes, es cómo podemos establecer límites desde la firmeza y el amor. Hemos hablado en las sesiones de PEP una y otra vez que los límites son necesarios y que nuestros hijos, incluyendo nuestros adolescentes, necesitan límites para sentirse protegidos. Pero también ellos necesitan algo de libertad, ¿sí? Libertad para que puedan expresarse, libertad para que se sientan escuchados, que sientan que tienen autonomía, cierta autonomía, ¿sí? Usted, por ejemplo, puede establecer diferentes límites según sus valores, ¿verdad? Por ejemplo, usted puede decirles con respeto, con amor, pero con firmeza, que usted no aprueba que los menores de edad tengan relaciones sexuales, ¿verdad? Sobre todo que tengan relaciones sexuales con una persona mayor de edad y usted tiene que explicarle por qué, ¿verdad? Y eso usted puede hacerlo de una manera respetuosa, explicándolo, sin avergonzándolo, sin avergonzar a sus hijos. Y no ayuda poner límites interrumpiendo, gritando, amenazando, criticando. Eso no ayuda para nada, ¿sí? Sino lo que ayuda es poner límites hablando con claridad, con respeto, acompañándolo con explicaciones, hablando con calma, usando ejemplos. Podemos también usar ejemplos de nuestra propia experiencia. Y con esto concluyo esta primera parte. Tenemos a una mamá que tiene la mano levantada. Creo que este es un buen momento para que nos abramos a la discusión, a compartir experiencia, a plantear preguntas y también a expresar qué les parece lo que hemos compartido, si algo que no están de acuerdo, que ustedes lo hacen diferente. También bienvenida a todos sus aportes. Ah, sí, buenas tardes, ¿no? El tema está muy interesante, la verdad, pero al mismo tiempo bien, ¿cómo le quiero decir? Bien difícil, pues, para mí yo lo siento bien difícil, pero trato de hablar con mi hijo tiene 17 años y tiene su novia, bueno, él tiene una condición, ¿verdad? Que tiene autismo, pero es un autismo muy funcional, ¿verdad? Pero me alegra que él tenga una novia, pero no esperaba que fuera morenita, pero al mismo tiempo cuando yo la conocí, no sé, es muy simpática y me cayó muy bien ella. Y algo que no sé si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal, es de que mi hijo me dice, mami, me dice, ¿puedo traer a mi novia a la casa? Entonces yo doy un gran suspiro, ¿verdad? Y le digo que la traiga, ¿verdad? Que ya la ha traído varias veces, pero a veces, en algunas ocasiones yo tengo que salir. Y bueno, como tengo cámaras en la casa, le digo yo que pasen aquí en la sala para chequearlos. Y, y le digo que tenga mucho cuidado. Um, pero al mismo tiempo no, pues siento la preocupación pues que algo pueda pasar. Aunque yo le digo, yo sé que es normal que algo pase, pero todavía espérate, le digo yo. No, no sé qué me recomiendan ustedes o estoy haciendo mal, o estoy haciendo bien. Muchas gracias, señora Mayra, por compartir. Y aquí podemos poner en práctica, basado en la experiencia que usted nos está compartiendo, aquí podemos poner en práctica algunas de las recomendaciones que hemos estado hablando. Mi hijo tiene una novia. Al inicio yo tengo una expectativa del tipo de novia que yo quiero que tenga mi hijo. Entonces aquí comienza un reto para nosotros los padres de respetar, ¿verdad? La escogencia de la persona con la que quiere tener una relación de noviazgo con nuestros hijos. De respetarlo, si no nos sentimos por prejuicios que tenemos, que ese no es el tipo de joven, de chica, de chico que queríamos para nuestro hijo, quizás podemos primero trabajar eso, desahogar eso con una persona de confianza para no hacer sentir mal a nuestro hijo, ¿verdad? Y tener uno más conciencia de por qué no me siento eh, cómoda, no me siento completa con esta relación. Y en el caso
y usted no comparte, muchas veces es por prejuicios, ¿verdad? Por prejuicios que tenemos que ir trabajando. Novia, se puedan quedar solos en la casa y puedan tener relaciones. Uno puede plantear esa preocupación, ¿sí? Tengo preocupación, tengo temor que ustedes tengan una relación sexual y doy mi explicación, ¿verdad? ¿Por qué yo tengo esa preocupación? Si es por un asunto de mis valores, si es por un asunto de que por la edad que ustedes tienen, si es porque me preocupan las consecuencias que puede haber, las consecuencias, y hablarlo de un embarazo no deseado, de una infección, de que una de los dos se pueda sentir mal después, se pueda sentir usado, manipulado, poderlo hablar, poderlo conversar, usando en primera persona, no acusando al hijo, no haciéndolo sentir mal, sino esto es algo mío, como mamá, como papá, que me preocupa y quiero tener esa conversación, a ver, ¿a qué podemos llegar, verdad? Lo considere, pues usted llegará a un acuerdo, planteará ciertos límites o estará dispuesta a ajustar sus límites de acuerdo a la realidad que usted va viendo, ¿verdad? Eso es muy importante, esa conexión con nuestros hijos, ¿verdad? La confianza para hablar temas de sexualidad se basa en la confianza que tenemos en general con nuestros hijos, de la cercanía que tenemos. Si nuestros hijos no confían en nosotros o si andan cargando muchos resentimientos por otras experiencias que han habido, otras situaciones que han habido en la familia, entonces va a ser difícil que tengan confianza en ese ámbito tan delicado, tan íntimo como es la sexualidad. Así que quizás tenemos que hacer primero un trabajo de reconstruir la confianza con nuestros hijos, quizás tenemos que eh, pedir perdón si es que hubieron errores en el pasado, ya sea eh, intencional o sin intención, hacer todo ese trabajo de mejorar la relación para que ellos tengan confianza en este ámbito. La señora Ninette tiene la mano levantada, creo yo, según veo en el chat. Bueno, mira, yo tengo una niña de 5 años, igual con mucha curiosidad y todo, y quería un poquito, no sé si darle un consejo o mi opinión a la señora. Si mi hija va a la casa de un jovencito a visitarlo, previo a la visita me gustaría como mamá de la niña que la mamá del niño me llame y me diga, señora, ¿usted le da permiso a su hija para que venga a visitarnos? Hoy en día yo veo que se ha perdido mucho este tema. Las mamás, por tener la confianza de los niños, a veces saltamos ese paso de involucrar al otro papá o a la otra mamá. Porque si algo llega a suceder, eh, viene ahí el tema de, ¿usted sabía que mi hija iba a su casa? ¿Por qué no me avisó? Partiendo la señora Ninette, es muy importante, es muy importante. Nuestro hijo se involucra, tiene un noviazgo, una relación amorosa, una cercanía con otra persona, con otro joven, entonces la iniciativa de conectar con los padres de esa otra persona, de ese otro joven, es muy valiosa, ¿sí? Porque entonces ya los adultos nos coordinamos, nos ponemos de acuerdo para apoyar a nuestros hijos. Nos preocupamos tanto por nuestro propio hijo como por el hijo ajeno, ¿cierto? Somos una comunidad. Bueno, sí, gracias por el consejo. Bueno, a veces, no es a veces, sino que el problema es el idioma. Yo no hablo inglés, ellos no hablan español. Entonces, ese es uno de los problemas que hay. Mi hijo ha ido a visitar a la familia de ella. Y la otra razón, bueno, ella tiene 18 años y mi hijo tiene 17. Ya casi mi hijo va a tener 18 años también. No sé si ya cuando ya cumpla los 18 años, pues también, como ya ellos ya son adultos, se supone. Disculpa que el tema del idioma nunca tiene que ser una limitante para nosotros. Aunque no hablemos el otro idioma, siempre tenemos que, yo considero eso, ¿no? Que nuestro hijo o hija está saliendo con alguien, se relaciona en la familia, si no hablan el otro idioma, así como los hijos se están conociendo, uno se puede ir conociendo. ¿Por qué? Porque sabemos qué tipo de familia está recibiendo a nuestro hijo, con qué tipo de familia se puede relacionar. Hoy en día acontecen tantas cosas que luego salimos los papás diciendo no los conocíamos, no sabíamos cómo eran, tal vez por la falta de tiempo, no sé. Yo siento, y lo he vivido con mis papás, que los papás a veces por evitarse problemas prefieren no involucrarse. Pero el hecho de que los papás se involucren refuerza una relación, da más responsabilidad a los niños o a los jóvenes en este caso. Apoyar para traducir, o a veces yo estoy viendo ya que la gente está utilizando el celular para comunicarse, ¿sí? Hay diferentes maneras de poderse comunicar, pero sí me parece una excelente recomendación. Hay que tener estas conversaciones con nuestros hijos varones, con nuestras hijas mujeres, con nuestras sobrinas, con todo aquel niño, niña, adolescente, en este caso más adolescentes, que nosotros tenemos una relación de una influencia, ¿sí? Que nos miran, que es como tíos, como padres, como abuelos. La idea ideal realmente es cuando ya podamos intercambiar con nuestros hijos en cuanto a qué es conversación, ¿verdad? Cuando ya nuestros hijos desde niños tienen posibilidades de conversar con nosotros, ¿sí? Comenzamos a hablar de sexualidad de acuerdo a su nivel de desarrollo, ¿sí? La sexualidad no es algo que surge de repente en la vida de las personas hasta que llegan a la pubertad.
La sexualidad está presente desde antes, desde que somos niños. Entonces tenemos que ir hablándoles sobre nuestro cuerpo, sobre cómo cuidar nuestro cuerpo, sobre las sensaciones de nuestro cuerpo, ¿sí? Desde que son pequeños. Y es una educación que la vamos haciendo también con el ejemplo, con nuestros hijos, ¿sí? Sobre los amiguitos. A veces los niños también pueden experimentar atracción, una especie de amor platónico, de romanticismo. Todo eso lo pueden experimentar, lo experimentan los niños y las niñas, ¿sí? Y podemos conversarlo de una manera que genere esa confianza. Y claro, a medida que van creciendo, ya las necesidades van aumentando en ellos y podemos entonces hablar de temas más con mayor detalle, pero no tenemos que responder a algo que todavía ellos no están listos para recibir, ¿sí? Entonces, muy bueno, es decir, así como decíamos en el tema de alcohol y drogas, entre más temprano comencemos a hablar de estos temas con nuestros hijos, mejor. Sí, buenas noches. Mi pregunta es, suponiendo que uno habla como abiertamente con los hijos sobre la sexualidad, sobre los métodos de prevención, pero afuera recibe otro tipo de mensajes. Por ejemplo, la iglesia les dicen que el sexo solo está permitido dentro del matrimonio. Y como uno de papá les puede decir, bueno, es una opción que ellos tienen, pero digamos, en cierto punto llegan a tener una relación sexual y sienten que han perdido la conexión con Dios. ¿Cómo se podría abordar estos temas? Es importante el poder acompañarse de una consejería espiritual, porque si la pregunta es a nivel espiritual y a nivel ético espiritual sobre qué implicaciones tiene las decisiones sexuales o las experiencias que tengan nuestros hijos en su ser espiritual, en sus creencias, en sus valores religiosos o espirituales, es importante poderse acompañar de la consejería espiritual que ustedes tengan confianza, ¿sí? Es importante también, por lo que le estoy escuchando, poder compartir con nuestros hijos, y esto es algo, gracias por plantear la pregunta porque no la habíamos considerado, que en la sociedad existen muchas opiniones, muchas diferentes tipos de creencias sobre la sexualidad y hay un gran debate en la sociedad, ¿sí? Hay posiciones en la sexualidad que son más conservadoras, otras que son más liberales, otras que son en medio. Hay diferentes posturas, ¿sí? Diferentes opiniones. Es un debate siempre, es un tema de discusión, incluso está elevado a nivel de la política también, ¿sí? Entonces, poder tener esas conversaciones con nuestros hijos es importante que ellos vean que muchas de las cosas que ven en la televisión, en las redes sociales, las discusiones que hay, muestran que hay una diversidad de posiciones y que es importante que ellos vayan creando, bueno, compartir cuál es la posición suya como mamá, papá, cuáles son sus valores, en qué ustedes creen, en qué ustedes están en desacuerdo, ¿sí? Y escuchar a sus hijos, qué piensan sus hijos, ¿sí? Poderles ayudar a que ellos desarrollen un criterio propio, un pensamiento propio de reflexión, ¿sí? No solamente imponerles una manera de ver las cosas, sino que ellos puedan crear, decidir sus valores de manera consciente, no solo porque se lo dice su mamá o su papá o porque se lo dice la iglesia, sino porque ellos lo han reflexionado, lo han madurado y lo han internalizado. Y que aun cuando nosotros tengamos valores y asumamos ciertos sistemas de valores, los seres humanos fallamos, ¿verdad? Eso también a propósito de lo que usted planteaba. ¿Qué pasa cuando nuestras conductas contradicen lo que nosotros tenemos como nuestros valores? ¿Verdad? ¿Qué pasa cuando eso? Bueno, somos humanos y fallamos, ¿verdad? Y a veces no tenemos los recursos, no tenemos las oportunidades o no tuvimos las condiciones para prevalecer en nuestros valores. Y tenemos que también pedir ayuda y saber de que siempre podemos aprender de las experiencias, de las decisiones que tomamos, sobre todo las decisiones equivocadas que tomamos. Podemos aprender de ellas para la próxima vez hacerlo mejor. Sí, eso va a ser muy importante, no generar en nuestros hijos un sentimiento de culpa, de humillación, porque eso no les va a ayudar. Sobre todo en estos temas, muy fácilmente las personas pueden sentirse afectadas en su autoestima, ¿sí? Incluyendo personas que son víctimas de abuso, de violencia sexual, pueden sentirse como que si fue su culpa, ¿sí? O si fueron responsables de una conducta sexual inapropiada, pueden creer de que ya son personas malas que no pueden hacer un cambio. Así que en eso tenemos que hacer mucho acompañamiento y a veces tenemos que pedir ayuda profesional, ya sea consejería espiritual, apoyo psicológico, ¿sí? Porque en estos temas de la sexualidad el impacto puede ser muy fuerte, sobre todo si han vivido experiencias traumáticas y no podemos solo nosotros como papás o como mamás. Necesitamos también el apoyo de recursos y vamos, por cierto, a compartir un recurso que queremos recomendar para dar seguimiento a esta charla, sobre todo si ya ustedes están en situaciones delicadas que les preocupa. Muchos de los miedos que listamos, ¿verdad? A lo mejor ya los están viviendo algunos de ellos. Ya no es un miedo, ya no es una preocupación, a lo mejor ya es un problema que están enfrentando ustedes en casa. Entonces, en esos casos puede ser necesario buscar mayor apoyo de organizaciones y de profesionales que nos puedan acompañar. Sí, mire, yo le quería decir, en la escuela mi hija estaba en high school, ¿no? Y me vino un día diciendo que un niñito que como que quería ser su novio, su enamorado en la escuela, ¿no? Pero que ella no quería. Y entonces ella le dijo que no, pero que el chico seguía insistiendo y que la quería besar a la fuerza. Entonces yo le dije a mi hija, mira, le digo, habla directamente con él, habla fuerte y dile que no, que si te sigue molestando vas a hablar con el consejero. Entonces mi hija fue y le dijo eso. Entonces ya la dejó de molestar como unos días, ya no la fastidiaba, no la presionaba, pero
después vino otra vez ella llorando diciéndome que otra vez el niño había venido a molestarla. Entonces, y me insiste, me dice, entonces, ok, Mayra, entonces habla con el consejero, le dije. Está bien, mamá, me dijo. Entonces ella fue, habló con el consejero llamó al muchacho y pues le llamaron la atención y bueno, gracias a Dios ya el chico ya no la fastidia, ¿verdad? No la molesta y ya ella está tranquila. Pero yo sí me sentía como con ganas de, de ir, ¿verdad? Directamente a la escuela y defender a mi hija y esto, pero por otro lado yo decía, ella también tiene que aprender a defenderse porque yo no voy a estar siempre con ella. Y hay recursos, realmente en la escuela hay recursos. Entonces, sino que uno a veces, como dice la señora, a veces por el idioma o a veces por una u otra cosa, no va. Pero en el caso de mis hijos, yo siempre he hecho que ellos traten de arreglar el problema por sí mismos primero. Claro, grandes, no chiquitos. Porque mi hija ya tiene 15 años. Entonces, y ya si ellos no pueden, entonces sí, ya yo me meto, ¿no? Pero digamos que eh, a mí me dio gusto que ella pueda ir y defenderse e imponerse, ¿no? Claro que al comienzo le dio miedo, como todos, yo también me hubiera sentido atemorizada, digo, yo sí me pongo en su lugar. Pero, o sea, ¿está bien así? ¿O yo tenía que haber ido desde el comienzo a poner una queja? Lo está compartiendo, en mi opinión, no sé qué piensan otras mamás aquí, en mi opinión, lo hizo súper bien. Sí, empoderó a su hija. Porque no solamente le dijo, tú resuelve eso, habló con ella, la entrenó de cómo dar una respuesta asertiva, cómo defender su derecho. Le dijo usted, en otras palabras, usted le hizo ver a ella que ella tiene derecho a decir no a lo que no le gusta y a poner límites a otras personas, en este caso a un chico que muestra interés en ella. Usted la empoderó en casa, le dio las herramientas, el apoyo, la confianza y le dio también, usted puede plantear eso en la escuela, dígale primero a él y si no, entonces planteo en la escuela. O sea, le dio las herramientas para que ella lo pudiera hacer. Ahora, otra posibilidad pudo haber sido preguntarle Ujú. a ella, hija, ¿quieres que te acompañe? ¿Quieres que vayamos juntas? Esa podría ser otra posibilidad, pero tal como nos lo cuenta, yo creo que la manera como lo hizo fue excelente y es inspirador. Y gracias por compartirnos el cómo acompañó a su hija. Justamente por eso necesitamos crear esta confianza para que puedan acudir a nosotros, ¿verdad? Cuando Sí, pasan situaciones. Eso genera mucho dolor y ella puede conectarse con esa parte con su hijo, ¿sí? Y hasta podría compartirle una experiencia similar, ¿verdad? ¿A quién no ha tenido la experiencia pues, cuando es joven o mayor? De que no le corresponden, nos rechazan, nos termina una relación o nunca fue posible, ¿no? Entonces podemos compartir eso y conectar con nuestro hijo. Y a la vez podemos decirle a nuestro hijo, en este caso, que independientemente de una condición que tengamos, muchas veces nos van a rechazar, ¿verdad? Tengamos o no tengamos una condición, por una u otra razón nos van a rechazar y uno tiene que aprender a aceptarlo y a respetar el deseo de la otra persona. Si la otra persona no quiere algo con uno, pues uno tiene que seguir su camino, ¿sí? Pero no insistir, porque si uno insiste cuando la chica o el chico ya nos dijo que no, si uno insiste, entonces uno está cayendo en algo que se puede llamar acoso, ¿sí? Y eso podemos explicar, lo que es el caso anterior, ¿no? Que estábamos viendo con con la mamá anterior, que su hija estaba viviendo una experiencia de acoso. Entonces, en este caso, el chico puede estar inconscientemente cayendo en una situación de acoso. Entonces, es reconocer por un lado su dolor, acompañarlo y a la vez educarle, ayudarle a ver lo que se llama el consentimiento. Eso es un tema que en la clase, en el curso que damos de sexualidad de 3 semanas, hablamos con más detalle, ¿no? El consentimiento como un elemento fundamental en las relaciones sexuales, en la sexualidad, no solo relación sexual propiamente genital, sino en las relaciones en general, debe de haber consentimiento. Si una persona no quiere estar hablando conmigo o no quiere que le esté tocando estos temas, yo no puedo imponerle eso. Y los jóvenes, los adolescentes tienen que saber eso bastante. Ya con el estar imponiendo una conversación o haciendo preguntas que no son deseadas por la otra persona, ahí se está rompiendo con ese principio del consentimiento. Muy bien, vamos a compartir rápidamente un recurso, porque ya vamos finalizando, ya solo quedan 5 minutos. Y seguramente si hay otras organizaciones que ustedes conocen, eh, pues también les invitamos a mencionarla. Este recurso de apoyo, y hay muchos recursos de apoyo en estos temas de sexualidad. Esta organización, si ustedes le dan, vamos a poner no sé si pude ir si están viendo la página web de Estamos viendo una diapositiva que dice recursos de apoyo y servicios y recursos.
Ok, voy a ver si me paso entonces a la página web. A ver. Bueno, no voy a poder, parece. Pero sí puedo desde la diapositiva. Ah, ya sé lo que puedo hacer. Lo que puedo hacer es copiar el enlace para que ustedes por su propia cuenta luego vean esta página web de esta organización. Lo vamos a poner en el chat. Ahí está. Entonces denle clic a ese enlace para que vean cómo esta organización ofrece varios servicios, ¿verdad? Servicios que tienen que ver con acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para jóvenes, incluyendo condones, pruebas de detección y tratamiento de las ITS y el VIH, tratamiento a pareja, servicios de emergencia, y luego en la parte de abajo muestra enlaces de otras organizaciones que ofrecen consejería en sexualidad, educación en sexualidad para diferentes grupos de jóvenes, para diferentes situaciones. Sí, es un recurso muy bueno que les recomiendo. Si ustedes no están de acuerdo con alguno de estos recursos, de estas organizaciones, ustedes no lo usan, ¿verdad? Ustedes solo van a usar lo que vaya de acuerdo a sus valores y a lo que para ustedes les considere importante. Aquí estamos compartiendo herramientas y recursos y cada mamá, cada papá, cada familia decide qué le puede servir para el apoyo a sus hijos. Sí. Bueno, yo creo que estamos llegando al final. Muchísimas gracias porque ha sido muy, muy valioso poder escucharles, poder eh, eh, recibir sus aportes, ya sea en el chat, las preguntas. Lo apreciamos muchísimo. Esto es un tema que da para mucho más, ¿sí? Esperamos que motive a que ustedes se sigan educando por su cuenta, que vayan también y aprovechen los recursos de otras organizaciones, que se apunten en otras sesiones que podamos tener como PEP y que nos sigamos apoyando como comunidad.